Y el gobierno de Estados Unidos instó a Nicolás Maduro a respetar la Constitución de Venezuela y a escuchar la voz de los ciudadanos. A juicio de la embajadora de la Unión Americana ante la ONU, Nikki Haley, el desprecio del chavista por los derechos fundamentales ha agudizado la crisis política y económica en el país. Aumenta la presión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. La represión de los organismos de seguridad en medio de las protestas antigubernamentales, la detención arbitraria de opositores sin respetar el debido proceso, la violación de los derechos humanos de los llamados presos de conciencia y la convocatoria de un proceso constituyente por parte de Nicolás Maduro han activado las alarmas de la administración de Donald Trump. Así lo expresó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Estamos profundamente preocupados por la violenta represión del gobierno de Maduro contra los manifestantes en Venezuela. El desprecio del presidente Maduro por los derechos fundamentales de su propio pueblo ha agudizado la crisis política y económica en el país. Maduro debe respetar la Constitución de Venezuela y la voz de su gente. Haley también se pronunció sobre el caso del preso político Leopoldo López. Desde hace 2 días surgieron rumores de un posible traslado de la cárcel militar de Ramo Verde y posterior deceso en un hospital militar. Información que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, desmintió a través de un supuesto video de López, el cual su familia ha calificado de falso. El gobierno de Estados Unidos sigue de cerca los informes sobre las condiciones de los presos políticos venezolanos y en concreto los del opositor Leopoldo López, retenido con cargos fabricados por el gobierno desde 2014. Instamos al gobierno venezolano a liberar inmediatamente a todos aquellos detenidos injustamente. La posición contundente de la representante de la Unión Americana ante la ONU pudiera abrir el camino para que su país inste al resto de los miembros de las Naciones Unidas a tratar la delicada crisis política y social que padece Venezuela. Mientras tanto, de este lado del continente, se tiene previsto que el próximo 22 de mayo se realice una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos para tratar la crítica situación. Un debate que el gobierno de Venezuela ha tratado de impedir de todas las maneras, al punto de iniciar un proceso para retirarse del organismo, tras alegar un supuesto injerencismo. Iniciar el procedimiento para el retiro definitivo de Venezuela de esta organización regional. Una acción que trató de frenar el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges. El parlamentario se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 4 de mayo. Este proceso es absolutamente nulo y además contrario a la Constitución. Esa voluntad que tuvo Maduro de salirse de la OEA debe ser anulada y que Venezuela, por lo tanto, no puede salir del sistema interamericano de lo que es toda la representación de la OEA. A través de un comunicado, el Parlamento venezolano informó que Borges fue recibido en la Casa Blanca por el vicepresidente Mike Pence y el consejero nacional de seguridad, general Herbert McMaster. El consejero de Seguridad Nacional, McMaster, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, en la Casa Blanca ayer en la tarde. Discutieron sobre la actual crisis en Venezuela y la necesidad del gobierno de adherirse a la Constitución venezolana, liberar los prisioneros políticos, respetar a la Asamblea Nacional y sostener elecciones democráticas y libres. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, acusó al parlamentario de usurpación de funciones y advirtió que el Ejecutivo emprenderá las acciones en su contra. Saludamos en San José, Costa Rica, a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Ya lo veo en pantalla. Una buena noche. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Lo primero, ¿es posible que esta crisis que vive Venezuela llegue a ser debatida en el seno de la ONU? Bueno, ya hay una solicitud específica que hizo el senador Rubio y la diputada Ross Leckerman en ese sentido. Hay dos maneras de llevarlo. Uno, intentar incluirlo en la agenda de las Naciones Unidas. Y el segundo es utilizar, Carlos, una modalidad que tiene mi nombre, que se llama la fórmula ARRIA, mediante la cual el Consejo de Seguridad, de manera informal, puede tratar temas que algunos sectores políticos del Consejo no permiten. Por ejemplo, la semana pasada, la Comisión Internacional quería presentar un informe sobre las armas químicas en Siria. Los rusos se opusieron. Entonces el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad hicieron la misma reunión bajo la modalidad de la fórmula ARRIA. Pero yo creo, Carlos, que sacar en este momento de nuestro espacio natural es realmente la Organización de Estados Americanos. Allí tenemos el apoyo, tenemos un gran secretario general. Las Naciones Unidas se caracteriza por no ser precisamente la organización más democrática del mundo. Más de la mitad de sus países miembros no son democráticos. El espacio de la OEA es el espacio que nos corresponde a nosotros. Ahora,
vimos el intento del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de advertir al secretario general de la OEA que es inconstitucional que Venezuela salga de esta organización. ¿Cómo se podía frenar o cómo se podría frenar la salida de Venezuela, que es un procedimiento que ya inició el gobierno de Nicolás Maduro? Yo creo que la intervención del presidente de nuestra Asamblea fue excelente. Yo creo que no solo en la reunión con Almagro, sino en la reunión con McMaster, en la Casa Blanca y con el vicepresidente de los Estados Unidos. Yo como ciudadano venezolano me sentí altamente complacido porque he recibido informes de lo que aconteció. Venezuela tiene un periodo de 2 años. Lo que pasa, Carlos, en general, el régimen venezolano piensa que puede huir, retraerse a la justicia internacional, a los convenios, huyendo hacia adelante. ¿Qué hace? En el pasado, Chávez hizo retirarnos del sistema interamericano, donde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora se retiran de la OEA. Yo he dicho que el que se retira es el régimen venezolano, no la República de Venezuela, que para ingresar a la OEA y ratificar su ingreso, que fue en el año 51, tuvo que pedir la aprobación del Congreso Nacional. Hoy en día tendría que pedirlo a la Asamblea Nacional. Así que tiene toda la razón el diputado Borges al decir que esto es absolutamente ilegítimo. Doctora Arria, vuelvo al tema de la ONU, toqué el tema de la OEA porque usted lo trajo a colación y quería preguntarle, es decir, ¿los venezolanos no deben esperar en este caso una sanción de la Organización de Naciones Unidas contra el gobierno de Nicolás Maduro? No lo creo. Recuérdate que el Consejo de Seguridad está Rusia, que es un aliado, por lo menos en ciertos temas, con el régimen venezolano. Tienes a China, que también ha venido ayudando al régimen venezolano. O sea que solamente esos dos, sin la menor duda, vetarían cualquier resolución. Y tendríamos que demostrar que Venezuela es realmente una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Yo francamente sí lo creo, que es el caso. Ahora, señor Arria, quería preguntarle a usted que tiene mucha experiencia en el campo diplomático, representó a Venezuela ante Naciones Unidas, ¿qué tanto ha hecho merma en ese poderío diplomático que tuvo alguna vez el gobierno chavista, esta posición que ha asumido el secretario general de la OEA y las acciones que está cometiendo en este caso el gobierno de Nicolás Maduro contra protestas pacíficas en Venezuela? Bueno, sin la menor duda, lo que hemos estado presenciando este mes son acciones perfectamente clasificables dentro de lo que se denomina en el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, como delitos de lesa humanidad. Los delitos cometidos por el régimen venezolano, de las 7 u 8 causales penales, tiene 7. La única que no ha cumplido es la que corresponde al tema de la esclavitud. El resto caben perfectamente todas las sanciones a Venezuela. En adición, Venezuela no puede escapar de las implicaciones que tenga para los fines de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque son los delitos que ha cometido, siguen siendo punibles eventualmente. Bien, queremos agradecer a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Tenga usted una muy buena noche.